Como habíamos anunciado, de que tenemos aquí hoy al profesor Ezequiel Jiménez, que nos había abandonado por un tiempo. Eh, Tenemos hoy la satisfacción de tenerlo, con quien vamos a conversar de temas que él domina muy bien y que son del interés de todos nosotros. Así que saludamos cordialmente al profesor Ezequiel Jiménez. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias. Solamente haciendo la observación que yo no abandono a nadie. Qué Cristian, bien. ¿cómo estás? Muy buenas tardes, querido profesor, y tenerte siempre ha sido un placer. Esperamos que este tema que tenemos aquí el día de hoy pues sea para el conocimiento de todos nuestros televidentes que nos ven como cada domingo, ¿no? Ezequiel, tenemos nuevas autoridades en el estado de Nueva York, flamantica, recién juramentada. Y no sé, me gustaría oír tu opinión respecto a el alcalde Eric Adam. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Sí, tenemos un nuevo Cherry, donde hay muchas expectativas en términos de lo que este nuevo alcalde va a hacer, en términos cuál va a ser su política frente al crimen. Yo diría que sí, yo, de ley y orden, ¿no? Y también en términos educativos, son de las expectativas que la ciudadanía está esperando, específicamente con las últimas estadísticas en términos de crimen aquí en la ciudad de Nueva York. En el 2018, la criminalidad hubieron 286 muertos durante el año y precisamente las estadísticas del año pasado, del 2019, un año después, entonces tenemos 489 muertos, o sea, 200 muertos más por año. Y evidentemente, si esa situación se está dando, pues evidentemente hay que analizar y evaluar. Y en el caso del alcalde, que precisamente tiene un background como agente de policía, porque estuvo en ese departamento por muchos años. Claro, se destacó bastante por hacer mucha denuncia en contra del departamento de policía, pero también fue presidente del condado de Brooklyn, que quizás no es toda la experiencia del mundo para manejar una ciudad como la ciudad de Nueva York, pero aún así lo que se está esperando es que sea un alcalde que demuestre cierto carácter, por lo menos ante el crimen. Se ha dicho y se ha querido de alguna manera culpar a Di Blasio de que fue quien tuvo que ver, ya no la pandemia como tal, sino los enfrentamientos de Di Blasio con la policía. De alguna manera, desde el punto de vista de mucha gente, tuvo que ver con esto del incremento del crimen, sé yo, el hecho de que en un momento dado la policía, los fondos le fueron rebajados y esas cosas, y como que había cierta apatía del cuerpo policial en sentido general, qué sé yo, como que dio pie a que la delincuencia creciera en la magnitud que lo hizo. ¿Tú crees que las cosas anden por ahí? Bueno, hay varios asuntos. En primer lugar, por ejemplo, el alcalde, como jefe del departamento de policía, evidentemente, ante cualquier conflicto que surge con un oficial de policía, con la ciudadanía, no puede ser tan alegre que su comportamiento sea como si fuera de un activista político, porque ya es el alcalde de la ciudad. Entonces, en ese caso, no quiero decir que el alcalde está supuesto en cualquier hecho a apoyar automáticamente al oficial de policía, pero sí por lo menos exigir y demandar una investigación a ver cómo se originó ese conflicto y cómo el conflicto pudo haber terminado en una magnitud de desgracia, ¿no? Porque yo recuerdo el incidente que se dio en Staten Island con el ciudadano Eric Garden, si mal no recuerdo, que era un señor que se dedicaba a vender unos cigarrillos, una cosa en la calle. Tenía mucho tiempo y parece que la policía ya tenía muchos encontronazos con él y él siempre insistía. Y al final la policía hizo un exceso, abuso de fuerza, donde desgraciadamente el ciudadano pues falleció. Pero en ese caso
el alcalde, yo recuerdo, él fue muy alegre, repentemente su actitud fue la de un activista. Y digo de un activista no en el término de que es malo, sino que el trabajo del activista es denunciar y demandar cosas. O sea, que el activista no tiene que averiguar muchas cosas para exigir, ese es su trabajo. Entonces, pero ya el alcalde, cuando usted ocupa esa posición, ya usted no es un activista más, ya usted tiene que ser un individuo más equilibrado, porque usted muchas veces sin querer, sin darse cuenta, le manda un mensaje a la delincuencia o a las personas que deciden hacer las cosas mal para que se animen a seguirla haciendo mal, porque están reprochando a quien está supuesto a impedir que el ciudadano viole la ley o cometa un crimen antes de que lo haga. Entonces, en ese caso. Pero también hay otro detalle, o sea, durante la alcaldía, los 8 años de la alcaldía Blasio. de Blasio, también se promovieron leyes para que delincuentes con un historial de hacer actos delictivos puedan salir de la cárcel sin fianza. Es verdad que el sistema de fianza no necesariamente es justo siempre, porque muchas veces una persona puede estar preso hasta que se le pase su juicio, no necesariamente porque se le ha demostrado que es culpable, sino porque no tiene recursos para pagar la fianza. Pero a la misma vez, cuando usted accede a dejar personas libres sin pagar una fianza, usted también está allanando el camino para que delincuentes profesionales con un historial como ese que mató los 2 oficiales de policía recientemente, específicamente de origen dominicano, uno de 22 años, otro de 27, que fueron a una llamada de violencia Sí, doméstica. a eso iba. Entonces, cada vez que usted ve que ocurre un hecho de esa naturaleza, los menos que muchas veces grandes medios tratan de destacar es el historial de ese individuo, porque entienden que quizás eso le va a dar la razón al oficial de policía. Pero con eso no se ayuda necesariamente ni a la ciudad ni a la ciudadanía. Cuando usted trata de una persona con un historial delictivo profesional de muchos años, tratar de presentarlo como que es una ovejita, aunque eso no justifica ningún exceso de violencia de ninguna autoridad. Sí, ¿tú no crees que si atribuyéramos eso, como han opinado algunos respecto a como displicencia de la policía en lo que es el cumplimiento de lo que son sus labores, ellos también, no creo que sea así porque ellos también están resultando ser víctimas precisamente de esos delincuentes por los 2 casos que tú terminas de señalar? Bueno, normalmente eso es algo que anualmente son cientos y cientos de esos oficiales de policía que terminan asesinados, pero ese tipo de cosas no se destaca mucho, no sé por qué, pero eso no se destaca, porque eso es alarmante. O sea, cuando los oficiales encargados de poner el orden se sienten demoralizados y moralmente con la moral baja, ejercer su trabajo se hace muy difícil, especialmente cuando sienten que no tienen un apoyo de las autoridades y de su superior en este caso. Imagínese usted que usted trabaje para una determinada compañía, usted tiene un determinado superior y que usted está realizando un trabajo de alto riesgo y a la misma vez usted se siente que usted no se siente respaldado por sus superiores o por su supervisor inmediato. Va a usted poder concentrarse en ese trabajo bien, especialmente en un trabajo de alto riesgo, porque el ser policía no es un aguaqueche. Yo no creo que son muchos los padres que quieren que sus hijos sean policías. Y no es precisamente porque sea denigrante ser policía, sino es por el alto riesgo que corre la profesión. Sí, debo decirte que yo trabajé en una compañera de trabajo que por alrededor de 2 años consecutivos estuvimos trabajando juntos y en el servicio que prestamos aquí en la ciudad. Y tan pronto supe del caso, ella tiene un hijo, un muchacho joven, que no tendrá más que algunos 5 años en la institución, pues rápidamente yo la llamo, Sí. a los fines de alguna manera, tú sabes, mostrarle que estamos con ella porque yo sé que ella tiene la preocupación de que su hijo es parte del cuerpo. No que tuvo nada que ver, pero los padres que tienen sus hijos en la institución sí Claro, sienten una gran sí, preocupación claro, cuando hay ese tipo de cosas. pero imagínese usted, esos oficiales que murieron en Harlem, un joven de 22 años 22 y el años. otro de 27, pero un hecho así parecido, no tanto así, pero eso ocurrió en el Bronx aquí hace un par de años. Sí. 2 oficiales que está uno de La origen 183. asiático,
Sí, que estaban bastante cerca comiendo de en el aquí. auto, algo así, y un individuo viene de repente, y cuando usted chequea el historial que tiene el individuo, es un historial de un delincuente profesional, que usted dice, ¿por y con qué facilidad es que estos individuos salen de la cárcel? De este muchacho, del matador de estos dos policías, es un infractor no solo en el estado de Nueva York. Lo que se dice es que él en diferentes estados tenía problemas, de que había delinquido y que esa pistola alterada, tenía una correa extra que disparaba 40 tiros, fue robada en Baltimore. Esas son informaciones que tenemos. Sí. O sea que Ciertamente, Francisco, y una de las cosas alarmantes está en que esto vemos vivir años, años, generación tras generación, pero no hay que irse tan lejos con este tema, en la que más adelante quisiera también conversar con el profesor el tema del control de armas, hasta qué punto cualquier individuo, no solamente que tenga un historial, sino hasta el que ve querer tener y hacerse notar, porque al final del tiempo los psicólogos, psiquiatras observan diciendo de que estas personas que quieren empezar el mundo de delincuencia prácticamente encuentran las facilidades con un arma, facilidades que tú puedes tener y poder adquirir estas armas y poder delinquir a ciencia y cierta. Mira lo que pasó en Harlem también con la muchacha, el puertorriqueña muy joven también que la mataron en Burger King, y algo muy lamentable después que ya inclusive ya le había dado los $100 para que ya el hombre se vaya y se tranquilice, encima vino y le descargó el arma encima y la mató inmediatamente. Son cuestiones que yo creo no solamente que es la fuerza del orden o el alcalde que tendría que ver, sino también el Senado con el respecto a la ley, la legislación. Porque si vamos a hablar de los derechos humanos, queridos amigos y televidentes, podríamos irnos a ver otro sistema de, como dices, cómo un individuo fácilmente puede salir de las cárceles después que comete. Pero usted se va a otro sistema carcelario, como es el sistema Japón o Asia, donde las cosas son más fuertes. Un sistema no es civil, es un sistema militar, que al preso que lo tienen, o cambias o cambias. Entonces me gustaría tener tu opinión, sin querido. embargo, debemos ir a un Un cambio cambio, una para pausa. venir Claro que con sí. Ezequiel la opinión respecto al control de armas que se debe tener. Y seguimos con nuestro profesor y amigo invitado también de este día, el profesor Ezequiel Jiménez, y dando de antemano en este segmento dos puntos importantes, querido profesor. El tema del control de armas, nuestro presidente Biden trata de impulsar ante el Senado. Él dice que no espera ni un solo minuto más para que el Senado apruebe toda esta legislación que tiene que ver con el control de armas primero. Y segundo, el tema comparativo que te decía con respecto a las cárceles, cómo podemos tener un sistema tan frágil como es aquí, que fácil entra y fácil sales de las cárceles, más sin embargo en otros lados verdaderamente no te gustaría delinquir ni robar nada en la calle, en la parte pública, porque no te va a dar el gusto de querer volverlo a hacer. Yo soy muy cuidadoso, específicamente cuando escucho algunos representantes políticos o líderes políticos, ¿no? Cuando están enfrentando alguna situación de, qué sé yo, del aumento de la criminalidad. Soy muy cuidadoso con eso porque normalmente muchos líderes políticos son muy demagogos en el sentido que ellos saben realmente cuál es la situación, pero están pensando siempre en los votantes. ¿Ves? Entonces, el control de las armas de fuego puede ser parte del problema, pero no necesariamente así, porque si muy bien las armas de fuego contribuyen a la criminalidad, no se disparan solas, la dispara alguien, y efectivamente donde hay más problemas con la criminalidad, específicamente son en las ciudades más liberales, que tienen específicamente un control más estricto en relación a la ley y las armas de fuego. No es necesariamente en estos lugares, estos estados, estas ciudades, donde las armas de fuego son permitidas por los ciudadanos. Al contrario, en esos lugares tienen una criminalidad muy bajita, con excepción de esos tiroteos masivos que se dan. Pero ya ese es un fenómeno que no necesariamente es un asunto de criminalidad, por ejemplo, de delincuencia común, Pero en esta ¿verdad? semana, Ezequiel, Entonces, en esta sí, semana, por ponerte un caso, la policía atrapó a un individuo que a un agente encubierto le había vendido alrededor de 70 armas, un estudiante de Tennessee. O sea, no es que aquí
la otorgan los permisos, sino que la traen de otro estado, Bueno, pero como que fue el ya, caso. no, porque esa es una parte ya que si uno tuviera un dato para eso, porque un hecho que se dé, porque de algún lado es igual que la droga, de algún lado ella viene. Ahora bien, si en ese sentido nada más fuera esa sola parte y tú no mencionas la otra parte, por ejemplo, de lo que es, por ejemplo, la política anticrimen que tenga esa ciudad, la facilidad, como hablábamos ahorita, con los que individuos con un largo historial salen de la cárcel, los encontronazos cuando sucede una situación, un incidente con un agente de la policía y un ciudadano, alegremente, sin nada más por un asunto de carácter político, sin esperar que se aclare esa situación, entonces hacer un juicio de valor solamente para hacerte el gracioso con tus votantes, entonces ya eso es una situación que también, y hay otro punto, también el sistema educativo también juega un papel en términos del comportamiento civil de los ciudadanos. Ahora, todo eso hay que revisarlo, o sea, ¿qué están aprendiendo nuestras futuras generaciones en las escuelas? Que en el futuro eso puede tener un impacto en la sociedad. ¿Tú ves? Por ejemplo, ¿cuál es lo que los niños, nuestros niños están aprendiendo en sus hogares? Porque si no se les está educando correctamente, cuando estos jóvenes salen a la calle ya como jóvenes, como adultos, realmente no va a sentir respeto por ninguna autoridad y no va a haber que realmente quien lo controle. Y evidentemente eso va a traer una confrontación que la criminalidad también se sale de control. O sea, las armas de fuego son parte del problema, pero solamente con un líder político o un representante político haga enfoque en eso. Desde mi punto de vista, eso es más demagogo, porque ese es un problema que va más hacia allá. Porque esa es una de las cosas, por ejemplo, que los defensores de las armas, yo nunca he tenido armas, ni aspiro a tener armas, es una de las cosas que ellos dicen. Pues en la ciudad donde nosotros vivimos, aquí no se hace. ¿Y por qué esas armas no vienen a hacerlo aquí? O sea, los delincuentes lo tienen allá y ellos vienen a buscar más que ustedes están diciendo eso. Entonces, si los delincuentes se producen allá sin armas, usted tiene que averiguar qué es lo que usted está enseñando a esos ciudadanos. Entonces, el problema es mucho más complejo. Lo que sucede es, por ejemplo, como le digo, cuando un político habla hay que tener mucho cuidado porque realmente las cosas las dice a media a veces, dependiendo de lo que le convenga. El argumento de las armas de fuego, solamente ese nada más, repitiéndolo, lo escucho yo desde el principio de los 90. Y esta ciudad solamente tuvo un respiro en cuanto a lo que a la delincuencia, en cuanto al orden, precisamente cuando llegó un alcalde, que normalmente no son los que acostumbran a gobernar en el estado de Nueva York o en la ciudad de Nueva York, que fue Rudy Giuliani, que prácticamente se le achaca que fue el que sacó esta ciudad del abismo. Entonces, en ese sentido, quizás se requiere que las autoridades tengan un poco más de carácter, y no las autoridades, en este caso, los que están encargados de hacer que la ley se cumpla, sino los líderes políticos cuando en su momento están ejerciendo como autoridades. O sea que para resolver el problema de la criminalidad y el asunto de las armas de fuego, no se resuelve solamente un líder político tratando de congraciarse con sus constituyentes, con los que votan por él. Bueno, yo tomo completo esa parte que tú señalas, Es más que complejo. la he compartido siempre, que lo único que transforma y lo único que ayuda y que salva es la educación. Claro, Y cierto. que podrá decirse muchas cosas, pero cuando el individuo está bien formado, cuando de verdad se le han dado la oportunidad de que se prepare, su visión es totalmente diferente. Yo pienso que la diferencia entre los humanos, y te digo que la tomo, porque yo estoy convencido de que la diferencia que hay entre los humanos, la gran diferencia entre ser educado y no serlo, Sí, claro. eso tiene una importancia Y trascendental. los padres jugamos un papel primordial. ¿Por qué? Porque los padres somos los primeros responsables de enseñarle a nuestros hijos a respetar las autoridades. Porque yo he visto escenas de individuos enfrentados a las autoridades, ya sean gente de policía, como que siempre no siente temor de nada, que nunca ha respetado a nadie. Entonces, cuando un encuentro de esa naturaleza se da, de un determinado individuo ciudadano que no siente respeto por nada ni por nadie,
¿dónde usted cree que va a terminar ese encuentro? Eso va a terminar mal. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que, como padres, como familia, tenemos que enseñarle a nuestros hijos y también estar atento cuál es el currículo educativo que se le está enseñando a nuestros hijos en la escuela. Porque mira una cosa que yo he notado últimamente. ¿Usted sabe qué? Yo he notado que a los niños, los muchachos en las escuelas, no le están poniendo a tarea. Y yo no sabía que eso era así, porque para mí siempre a los estudiantes en las escuelas siempre nos ponían Correcto, asignaciones, o correcto. sea, que evitaba que tuviéramos mucho tiempo de vago. Ahora también se puede implementar unos programas que había aquí en la ciudad de Nueva York en los 90, a principios de los 90, en los mediados, que eran unos programas de educación para los padres. Porque es verdad que hay muchos padres que necesitan también ser educados para que ellos puedan educar a sus hijos, o sea, que enseñarlos cómo ayudar a crecer a sus hijos. Porque el ser padre no es algo que se estudia y tener hijos es algo que la persona no lo estudia y muchas veces ni lo programa ni nada, solamente lo tiene. Pero después que lo tiene, si tú no sabes cómo lidiar, si te falta alguna cosa, pues entonces si hay un programa extra en la comunidad, un entrenamiento que se pueda tomar, pues eso entonces está de maravilla. Mira, se ha dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios. La ociosidad, el no tener que hacer. Sí. Y cosas tan simples como la tarea que no, Eh, que no tienen, no llevan tarea a la casa. Eso dice mucho. Correcto, porque Pero ese es un hábito que se le va sí, creando sí. al estudiante. Tú sabes que hace tiempo que se ha estudiado este asunto y que el comportamiento del individuo que pertenece a un club, que va a una iglesia, que asiste a la escuela, o sea, que interactúa socialmente, es un individuo que no cae en ese submundo de la delincuencia. Sin embargo, de este tema, Ezequiel, yo sé que podría ir para largo. Y hay Sí, un sí. tema que yo creo que es el central, que quiero que tratemos con Ezequiel, y es el conflicto que se da ahora con la OTAN y Rusia por el asunto de Ucrania, Ucrania. de Ucrania, ¿verdad?